Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos desde los estudios de TSI. Estamos en la recta final de la contienda electoral primaria e interna. Finaliza el domingo 14. Vamos a hablar hoy de los proyectos, de los planes, de cómo se están estructurando en estas últimas horas los aspirantes presidenciales de Libertad y Refundación. En este primer segmento está con nosotros el abogado Wilfredo Méndez. Gusto saludarlo, paisano nuestro. Hace tiempo. Buenas noches, Will. Buenas noches, Chendo. Hace tiempo sin verte, pero muy contento de estar en tu programa, como las estrellas de Hollywood, y a ver cuándo me invita Chendo a su programa. Así que se me hizo, como dicen en la película. Bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Qué actividad desarrollan ya en medio del silencio electoral? ¿Cuáles son esas prioridades que tiene Honduras Libre para tratar de convencer a un electorado de que son solución para el país, Will? Bueno, el reto en este momento, Chendo, paradójicamente, es a estas alturas estar entregando credenciales. No nos han entregado todavía 5 departamentos. Estamos recepcionándolas, esperamos que el día de hoy por la noche, para que puedan ir a sus respectivos departamentos. Realmente estamos preocupados para ver cómo salen las elecciones de este domingo. El Consejo Electoral, infortunadamente, no ha sido lo suficientemente diligente, o las circunstancias le han orillado a que esté en una situación compleja frente al 14 de marzo. Por nuestro lado, hemos hecho todo el trabajo posible. No es fácil, Chendo, hacer una labor de crear un movimiento, de estructurarlo en todo el país, con las limitaciones económicas y teniendo como grandes monstruos que te aparecen en el camino la corrupción, porque ese es un fenómeno que trata de controlarte a través del fraude electoral, por ejemplo. Si no haces fraude, entonces no vas a ganar, ¿verdad? Si no te acoplas a ciertos grupos económicos, no vas a avanzar sustancialmente. Entonces, cuando uno se opone a esas cosas, pareciera ser que el camino va a ser más difícil. Y sobre todo con el reto de poder financiar actividades políticas. Por suerte, lo que no tenemos en recursos económicos lo tenemos en voluntad de la gente. Y además la necesidad que hemos encontrado, no solo en la militancia de Libertad y Refundación, de tener una esperanza y un instrumento que de verdad pueda ser algo concreto para que la gente pueda materializar lo que tanto busca. Justicia, verdad, justicia social, económica. Me refiero a que haya comida en la mesa, que haya encarcelamiento para los corruptos, que haya la posibilidad de luchar contra el crimen organizado, que tengamos la posibilidad de estructurar un Estado distinto al que ahora tenemos. Y esas visiones que la gente tiene se ven reflejadas en nuestra propuesta política. Buscaron apartarlo, no dejarlo llegar a pesar de todas las limitantes que estuvo como movimiento a esta contienda del domingo, Will. Sí, completamente, Chendo, desde el principio. Desde el inicio se hizo acciones en contra de nuestra candidatura presidencial, en contra de nuestra figura. ¿Por qué? Porque sencillamente yo he sido una persona que ha buscado justicia y verdad. Y eso les incomoda a muchos. No solo estoy hablando del ámbito político, estoy hablando del sector social de donde yo mismo vengo, porque hay que recordar que ahí también hay prácticas, hay vicios que se han venido arrastrando. Por ejemplo, ese conflicto no solamente para impedir que avanzara esta opción de Wilfredo Méndez vino de Libre, sino que de organizaciones y de sociedad de liderazgo externo a Libre. Exactamente, exactamente. ¿Por qué, Chendo? Recuerde que yo he sido una persona que por mi trabajo he enfrentado y he investigado crimen organizado. Entonces yo más o menos sé cómo estaban las investigaciones o cómo están las investigaciones de crimen organizado a nivel de élite política, de élite económica. Sé muy bien la vinculación de militares y policías con el narcotráfico, con la narcoactividad. Sé muy bien la vinculación de maras y pandillas con el gobierno y con las Fuerzas Armadas, e incluyendo lógicamente a la policía. Y en todo esto también en mi trabajo de lucha contra la corrupción, mencionados los más altos niveles. Recordad que yo estuve en el Consejo Nacional Anticorrupción en la primera etapa. Entonces, todos estos elementos, y además hay que llevarlo a otro nivel. El otro nivel, aunque algunos lo llamen irreverencia,
Es que yo conozco la cooperación internacional también y sé cómo operan. Sé muy bien cuando están erogando plata solamente para perderla o para lavar la conciencia, como otros dirían, lavado de activos, en este caso lavado de conciencia, por el daño que pueden causar en un país y lo tratan de recomponer por otro lado. Conozco muy bien los sectores de sociedad civil, cómo hay, por ejemplo, dentro de las organizaciones sociales o el movimiento sindical, conductas dictatoriales, criticando la dictadura de Juan Orlando, y ellos son dictadores en las ONGs o en los sindicatos. Entonces, cuando uno señala ese tipo de cosas del propio sector que uno viene, ahí ya no les gusta. Entonces viene el ataque de todo lado. Entonces, claro, cuando uno ya entra en el campo político, se vuelve más peligroso, dicen ellos, porque no solo ahora va a generar incomodidad en el sector social donde estaba, sino que ahora va a generar incomodidad en el poder que va redefiniendo o define las nuevas formas de conducción del Estado. ¿No le han jugado limpio a lo largo de estos últimos meses? Es que los que yo enfrento no van a jugar limpio, Rosendo, no van a jugar limpio porque sencillamente son gente acostumbradas al control absoluto, son gente acostumbradas al control total en el país. Las amistades y los respaldos que tenía Wilfredo Méndez hasta antes de decir quiero aspirar a la presidencia de la República, muchos de ellos se le alejaron, desaparecieron, hoy no están con usted. Están conmigo los que iniciaron este proyecto político y se adhirieron otros. No están conmigo aquellos que he enfrentado permanentemente y aquellos que yo he dicho públicamente las verdades y en lo privado también los he combatido. A todos los sectores, como le he mencionado, ¿verdad? Y los que están conmigo, Rosendo, hay algo muy importante. Y es que, Chendo, cuando yo miro de cuando iniciamos esta gesta, me siento tan orgulloso de saber que hay gente de tanto renombre, como el doctor Carlos Sosa Cuello, como el doctor Juan Almendares Bonilla, como María Luisa Borjas, como don Fernando García, para dar señores, ¿verdad? Que son señores y señoras para no descuidar otros nombres en el país que están conmigo. El padre Tamayo en el exilio, Will, mira, te aconsejo que hagas esto, lo otro. El pastor Ulloa en el exilio también, Wilfredo, mire, hay que avanzar en esta y en esta perspectiva. Me siento muy bien porque a pesar de los ataques, a pesar de la destrucción que querían hacer conmigo y que no lo han logrado, yo he mantenido la confianza de grandes personalidades en este país que creen en un hombre que lo ha demostrado a través de su trayectoria. ¿Qué es lo más duro que le ha tocado enfrentar y que hoy puede pregonar usted que lo venció y lo presenta como una opción? Creo que lo más duro, Chendo, es el exponer a mi hija y a mi hijo, a mi familia, a estas privaciones económicas producto de una campaña. No es fácil ver a la hija y al hijo que se te acerquen y te digan, papá, pero ¿por qué estamos en esta condición tan precaria? Por tu decisión de entrar en una campaña política. Y a veces, Chendo, ellos que han sido fuertes se han mostrado en algún momento estremecidos y me han dicho, papá, pero ¿por qué? Se va a lo personal. Se va a lo personal. Y entonces ahí es cuando a uno le duele y dice, por Dios, ¿qué hago? ¿Verdad? Sigo adelante, me detengo. Todos los ataques que te pueden hacer. ¿Lo hicieron pensar en algún momento y decir, por este reclamo que se presenta de la familia ya, de muchachos adolescentes que tienen un amplio conocimiento ahora del mundo, en pensar apartarse? Sí, señor, sí. En este trayecto político yo creo que unas 2, 3 veces, Chendo, unas 2, 3 veces pensé seriamente en retirarme. En retirarme no porque no tuviera la simpatía de la gente, no porque no fuese a tener un buen resultado electoral, no porque no tuviera una buena estructura en todo el país, sino por la carga que significa para mí emocional de enfrentar un reto con tantas dificultades. Sin embargo, después ellos mismos y la gente que me quiere y que me está apoyando, que es un grupo lógicamente es nuclear, muy cercano, Wilfredo, hay que avanzar, no hay que detenerse. Si usted se detiene ahora y decae, entonces ¿cuál es la esperanza que vamos a mandar a los demás? ¿Qué tan difícil es luchar contra un político jugado como Mel? Porque si bien él es el coordinador de Libre, la lógica es que esté respaldando la aspiración de doña Xiomara. ¿Así lo visualizan ustedes como parte de Libertad de Refundación o es un coordinador ecuánime? Mire, Chendo, cuando yo me metí en esto, yo como lógicamente he trabajado durante mucho tiempo en procesos de evaluación y de gestión y lo demás, pongo en el centro la figurita roja y todo en blanco alrededor. Y empecé a ver por dónde podían venir los ataques y cuáles eran las dificultades que iba a enfrentar. Una de ellas era lo interno de Libertad y Refundación. Lógicamente, enfrentar un liderazgo muy fuerte con el presidente Zelaya, un reconocimiento latinoamericano y a nivel del país con un gran reconocimiento. Eso es una cuestión que uno
tiene que respetar y tiene que saber que eso tiene un valor. Luego, pensar que posiblemente en el camino también se convierta en un ataque hacia el movimiento que representamos, porque puede convertirse en una amenaza para ciertos sectores que se acomodaron, diputados o de la coordinación general. Entonces, en el camino, tomar decisiones, por ejemplo, que es una de las decisiones, creo yo, que se tomó a conciencia por la mayoría de los miembros de mi movimiento, pero que ha tenido un costo muy alto, Chendo, es atreverse a desafiar al presidente Zelaya presentando una candidata a la coordinación general del partido. Ese fue un quiebre incluso con el presidente Zelaya en noviembre y diciembre del año pasado. Habíamos mantenido una relación muy fuerte y en ese momento se rompió esa comunicación. ¿Le disgustó que usted le presentara un oponente? Sí, señor, sí, señor. Se molestó muchísimo, ¿verdad? Al grado que me llamó y me reclamó, ¿verdad? Entonces yo como demócrata, Rosendo, tengo que consultar con la Coordinación Nacional, que es la que decide al final. Y si la Coordinación Nacional decide, vamos a presentar un nuevo candidato, yo lo voy a asumir. ¿Sabe qué me dijeron en ese momento? Y hay algunos que mantienen esa teoría, que solo por el hecho de haber presentado una candidata a la Coordinación General del partido para disputarle la Coordinación General al presidente Zelaya, mi candidatura iba en picada, mi candidatura presidencial. Otro efecto que decían algunos, Wilfredo, ¿usted por qué se atreve a hacer eso si va a venir en su contra? Es que hay que hacer lo correcto, Chendo. Siempre hay que hacer lo correcto. Usted ha visto toda mi vida, porque somos del mismo pueblo. Usted miró cómo crecí yo en medio de la pobreza y cómo logré avanzar y cómo logré brillar, no solo en el país, en el mundo. He sido laureado, hasta he sido nombrado embajador de la paz en el mundo. Entonces, todo ese proceso a mí me indica que mi espíritu fuerte, que mi determinación siempre me va a indicar hacer lo correcto y no medir si tiene una consecuencia negativa para mí. Eso estaría mal de mi parte, porque entonces estaría obviando los intereses sagrados del pueblo. Muy bien, está con nosotros el precandidato presidencial de Honduras Libre, Wilfredo Méndez. Vamos a una pausa, ya regresamos con esta entrega especial de Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros en esta entrega especial. En el primer segmento, Wilfredo Méndez, candidato de Libertad y Refundación. ¿Se superaron estas diferencias con Manuel Zelaya? ¿Ya hoy marchan en paz de cara a el domingo o siguen ahí sus resquemores? Pues marchamos separados para encontrarnos el 14 de marzo, espero yo, Chendo, porque desde diciembre del año pasado que tuvimos esa conversación, el presidente Zelaya ni siquiera ha contestado a solicitudes formales que le he hecho en razón de los intereses del partido y del movimiento, lógicamente. Pero yo espero que después del 14 de marzo salgamos bien como partido. Yo espero que todas las cosas salgan bien para que nos unifiquemos dentro de Libertad y Refundación y enfrentemos las elecciones generales con éxito. Se ha insistido, Wilfredo, en alianzas. Usted que ha bregado en política por muchos años, ¿tienen esa claridad de que primero habrá que fortalecer la unidad partidaria? Hay 4 aspirantes para luego buscar una fortaleza política que le dé mucho mayor músculo a la oposición. ¿Cómo lo revisan? Hay varias cosas. Nosotros empezamos desde hace 2 años los acercamientos con otros liderazgos políticos del Partido Liberal, del partido que ahora es Salvador de Honduras y de otros partidos pequeños. Oiga bien, desde hace 2 años nosotros ya hemos ido tendiendo puentes, porque en esto hay que irse reconociendo. Y una alianza política se hace, a mi juicio, no por el poder mismo, sino que se hace en razón de la agenda del pueblo, si la compartimos. Y a partir de ahí entonces se generan esos acercamientos. ¿Por qué le digo que para nosotros es importante haber trazado la agenda desde aquel momento? Porque uno de los elementos que estamos claros es que pasadas las elecciones del 14 de marzo necesitamos un punto de encuentro para poder contrarrestar el fraude, la maquinaria electoral fraudulenta que tiene el Partido Nacional en las elecciones generales. ¿Qué sucede entonces? Pasada el 14 de marzo, primero unificarnos a lo interno de Libertad y Refundación, los 4 candidatos. Si nosotros ganamos las elecciones, yo voy a llamar a Xiomara Castro, voy a llamar a Carlos Reina y voy a llamar a Nelson Ávila para unificar el partido. Y saliendo unificados, entonces continuar ahora con conversaciones con otros liderazgos políticos de otras fuerzas políticas. Hay 2 posibilidades dentro de Libertad y Refundación. Si hay un candidato fuerte como nosotros, podemos nosotros liderar la alianza política o incluso irnos solos a las elecciones generales y ganarlas. Pero si hay una candidatura débil, lo más seguro es que
o va a entregar la candidatura a otro partido político o sencillamente pierden las elecciones generales y nosotros vamos a pasar a tercera o cuarta fuerza política. Ojalá no nos pase como lo que pasó en El Salvador hace poco, ¿no? Que Bukele prácticamente barrió con todo. Y finalmente hay un elemento muy importante. Pasadas las elecciones generales de noviembre de este año, tiene que haber un proceso de concertación nacional. Chendo, porque si no existe un acuerdo nacional en el que todos los sectores sociales, económicos, del movimiento popular, movimiento incluso espiritual, no nos unimos para sacar adelante este país, nos terminamos de hundir en una situación más caótica todavía. ¿Se logró la organización de Honduras Libre en todo el territorio nacional o las mismas dificultades económicas de un movimiento desde la llanura y con el tema de la pandemia les dificultó llegar a algunos sitios de la nación, Wilfred? Tenemos los 18 departamentos organizados, 18 planillas de lujo a nivel de las candidaturas a las diputaciones. Solo en un departamento encontramos dificultades que tuvimos que tomar decisiones radicales, ¿verdad? Porque no vamos a permitir que nuestro movimiento se instrumentalice. Y los municipios nos encargamos de buscar candidatos a alcaldes y candidatas a alcaldesas que realmente fuesen competitivos. Gente nueva. Gente nueva. Y el movimiento Honduras Libre, Chendo, va a ver usted los resultados en la elección primaria. La cantidad de diputados que va a sacar Honduras Libre, la cantidad de alcaldes y alcaldesas que va a sacar y la posibilidad incluso de ganar alcaldías tan fuertes como la del Distrito Central está presente. La fórmula presidencial nuestra, una fórmula presidencial que no andamos jugando nosotros. Es una fórmula presidencial para gobernar este país, con don Fernando García como designado presidencial. Usted sabe todo el prestigio que este hombre tiene a nivel nacional y mundial. María Luisa Borjas, con toda la valentía y además la entereza que ella tiene en su trayectoria de vida. Beverly Ceracio, una académica a nivel del país reconocida y con un trabajo extraordinario. Usted compare y vea las otras fórmulas presidenciales, no encontrará una como esta. Compare usted las demás planillas y contrapóngalas. Encontrará que de nuestra planilla, desde el primero al último, vale la pena votar por todos. Se ha reclamado, Wilfredo, y ahora en medio de este silencio electoral es oportuno conocer de planes, de propuestas, que los políticos han estado en más de lo mismo, y ese ha sido un reclamo que lo hemos escuchado de la propia Conferencia Episcopal de Honduras. ¿A qué advierte usted se ha dado la ausencia de propuestas concretas por parte de los políticos? Por lo general, las elecciones primarias van dirigidas al militante. Significa convencer al militante de que yo soy el verdadero hombre de partido. En la primaria ese es el propósito. Y ahí no nos hacemos muchas vueltas. Pero aquellos que sabemos que tenemos una responsabilidad con el pueblo hondureño, con nosotros mismos, con nuestra familia, nuestros amigos y con el pueblo en general, tenemos que hacer propuestas de gobierno y propuestas de Estado. Por eso nosotros tenemos una visión a largo plazo, en el que el corto plazo es alcanzar la presidencia, pero el largo plazo significa crear la nueva república, el nuevo Estado, a través de una recomposición total de las instituciones mismas del Estado. Por eso cuando algunos se asustan en los planteamientos que hacemos nosotros tan fuertes, como por ejemplo eliminar Fuerzas Armadas, instituciones del Estado, que hay que realmente reestructurarlas absolutamente porque son ineficientes. Cuando se hacen esos planteamientos de largo plazo, significa que hay que buscar liderazgos que nos acompañen en esta visión de futuro y en esta acción de presente. Por lo tanto, no cabe el liderazgo individual, no cabe una dictadura interna, ni en el partido, ni en el país, ni tampoco en los cargos de elección popular. Nuestro movimiento plantea el control total de la reelección a nivel de diputados y a nivel de alcaldes. No puede ser que los desvergonzados tengan más de 3, 4 periodos a nivel de diputaciones y alcaldías. Nosotros pensamos que a nivel de alcaldías y diputaciones máximo 3 periodos, si no es que 2. A nivel de la presidencia, 2 periodos cuando se regule correctamente. A nivel del partido, 2 periodos que se regule correctamente. Pero también otro elemento, Chendo, democratizar la sociedad, porque aquí solo hablamos de los partidos. ¿Y qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con las ONGs? ¿Qué pasa con las juntas de agua? ¿Qué pasa con los patronatos? Hay que democratizar todo. O sea, una ley general de control de cargos públicos a nivel de cargos de elección popular, pero también de cargos de organizaciones privadas de sociedad civil. Sí, señor. Así lo debemos entender. Así claramente. Y esto no le genera resquemores. Por eso le digo, Chendo, mire de ¿A donde qué yo nivel? vengo. En todos los niveles. Por ejemplo, esto que me decía de las Fuerzas Armadas, de evitar que diputados prácticamente vivan en la Cámara, de alcaldes
que se conviertan en el cacique del pueblo. Claro, ese tipo de personas me miran lógicamente a mí como un enemigo, porque ellos pretenden en el control total de estos. Pero hay sectores, recuerde usted, que se estructuran de forma tal que ellos tienen sus peones y los tienen ahí en las diputaciones principalmente o en otras estructuras de poder porque les conviene, porque se convirtieron en marionetas perfectas que dan muy bien la función. Esta es la gran propuesta de Wilfredo Méndez, ¿o hay algunos otros proyectos? No, la gran propuesta, yo quiero, Chendo, que me recuerden como el gobierno de los derechos humanos, pero también como el gobierno que cimentó las bases para la transformación profunda del Estado. Quiero una reforma absoluta del Estado, incluyendo la política exterior. La política exterior, que nos convirtamos en liderazgos mundiales de la diplomacia por la paz y por el desarrollo humano. Cuando uno habla de la paz, no es una cosa fácil, Chendo. Me di cuenta cuando estaba presente en negociaciones por las convenciones en los convenios de convenciones internacionales del control de armas convencionales en Alemania, en Bruselas o en las Naciones Unidas, cómo el poderío de los países productores de armas y municiones son realmente aplastantes. Cuando uno desafía eso, se convierte uno en enemigo también externo. Y cuando hablo, por ejemplo, del tema del desarrollo humano, me refiero no solo a la relación entre Estados, sino a la relación con los pueblos del mundo, de forma tal que la pobreza, que la miseria la podamos contrarrestar en todo el mundo y que nosotros seamos actores fundamentales para eso. Para eso no necesitamos millones, Chendo, no necesitamos ser una potencia económica, necesitamos ser una potencia ética y de compromiso humano. Wilfredo, le agradezco que nos haya acompañado en esta primera entrega de Al Banquillo. Nos vamos a la pausa. Luego va a estar con nosotros, después del corte comercial, otro aspirante presidencial para seguir hablando de sus propuestas, de sus planes, de sus iniciativas a horas de las elecciones este domingo 14 de marzo. Ya regresamos. Continuamos Al Banquillo en esta entrega especial de hoy miércoles. Estamos a 3 días de las elecciones. Ya es mejor decirlo en horas. Carlos Eduardo Reina García, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está la actividad política en estas últimas horas? Con muchos cambios, por cierto. Hay mucha intensidad propia de lo que es terminar una campaña, lograr que todos los departamentos estén afinados y listos para la misión que tienen el día domingo 14, y con preocupación porque yo he participado y he votado en primarias desde 1988 y nunca habíamos tenido unas elecciones primarias tan complejas como estas, donde hay demasiada incertidumbre, donde hay cambio de reglas a cada momento, donde hay demandas de un lado para el otro lado. Siento que estas elecciones primarias están siendo demasiado vulneradas por la improvisación y por los malos manejos que tuvieron en el proyecto Identifícate, por ejemplo. No es posible que haya estos problemas a estas alturas, a 3 días de las elecciones. Pero bueno, estamos en Honduras y aquí ocurren cosas similares constantemente. Lo que indica es que esta tensión en las elecciones tiene un trasfondo que evitan cambios y tiene otro trasfondo que son fundamentales para que usted escoja desde este momento el candidato idóneo para unir a la oposición e idóneo para derrotar a la dictadura. Es decir, que en este momento usted piensa que pueden venir más cambios, así como estamos. Han venido con tensiones, con incertidumbres, no hay nueva ley electoral, no hubo cédula de identidad nueva para las elecciones, no se identificó a todas las personas, otros no aparecen en el censo, ahora vamos con un cuadernillo especial y con un listado especial. Todo eso en las últimas 48 horas. Eso es extraño. Y no va a algo que era fundamental y que yo lo dije aquí en el Banquillo hace algún año más o menos, cuando lanzamos la nueva corriente. No va el identificador de huella dactilar, que era fundamental y clave para evitar los problemas que hoy tenemos, para evitar que los muertos voten, para evitar que alguien pueda votar 2 veces. ¿Por qué no va el lector de huella dactilar cuando fue aprobado de manera unánime por el Consejo Nacional Electoral en septiembre?
no me han dado respuesta. ¿Teme fraude, Carlos Eduardo? Yo solo le tengo temor a Dios. Yo estoy listo para dar una batalla con dignidad, con moralidad, con compañerismo y con proposición. Que haya quienes quieran pasarse de vivos y usar el día de las elecciones para cambiar la voluntad de la militancia, creo que se van a enfrentar a un partido decidido a tener un proceso electoral transparente. La base de Libre no quiere manipulaciones, quiere transparencia. Y que gane quien gane, que sea de forma transparente. ¿Cómo esperan manejar lo de los cuadernillos, que es lo último que definió que el Consejo Nacional Electoral votó en las últimas horas? Y bueno, nos vamos a quedar con Libre, pero no puedo obviar la referencia de las otras fuerzas políticas que van a primarias el domingo. El Partido Nacional vota con el censo como está. Los liberales a última hora están en esa decisión. Dos corrientes quieren, una no quiere. En Libre, de los cuatro, y me quedo con usted. Usted dijo que no estaba de acuerdo, pero al final los pusieron. Es que el cuadernillo, Rosendo, donde puede llegar una persona con una cédula a cualquier mesa electoral receptor y decir, yo como no aparezco, quiero votar aquí porque no aparezco, y lo apuntan. Se va esa misma persona con la misma cédula a otro centro y dice lo mismo, y puede votar varias veces. Pero como queda registrado, pero queda registrado detectar. Quién votó varias veces, pero no por quién votó. Los votos no los quitan después, aunque sancionen a la persona que lo haya hecho. Ese es el tema, que el Consejo Nacional Electoral está bien que garantice que todos los hondureños voten, pero lo que más debe de garantizar, y por lo cual es su función, es que las elecciones sean transparentes. Y si por errores del Registro Nacional de las Personas se quedan personas por fuera, eso no debe de ser motivo para vulnerar a los 5.100.000 de hondureños que sí están debidamente enrolados. Entonces, es ahí donde nosotros planteamos que el cuadernillo solo no puede ir. Pero si el cuadernillo se acompaña de un listado especial donde sí van las personas que se enrolaron después del 30 de diciembre, entonces creo que no hay problema. ¿Y tendrá tiempo todavía el Registro Nacional de las Personas, con todos los problemas que ha enfrentado en las últimas 24 horas, para trasladar estos listados? Estamos en Honduras, aquí estamos acostumbrados a dejar todo para el último día. Esto debió haber sido decidido hace meses, esto debió haber sido aclarado hace tiempo. Las cajas electorales ya deberían de estar en los centros de votación. Espero lo logren, pero lo que más me preocupa a mí es que en medio de la incertidumbre vaya a ocurrir algún tipo de crisis que ponga en precario la práctica de las elecciones del domingo. ¿Cómo qué tipo de No crisis sé. pueden ocurrir? Bueno, si ya estamos casi en jueves. Yo estoy claro que no debería, pero así como anda el ambiente tenso, con las noticias que vienen desde Nueva York, con el ambiente de incertidumbre a lo interno, con el conflicto dentro del Consejo Nacional Electoral, no deja de ser una posibilidad que no debemos dejar de estar alerta en todo momento para garantizar que haya elecciones el domingo 14. ¿Y eso los políticos que lo están fraguando, quiénes son? ¿Y a qué horas lo hacen? Usted viene de una cuna política y de tigres. Lo hacen gente que normalmente viste de azul y por la noche y en la oscuridad. ¿Tiene entonces ese temor de que el domingo no hayan elecciones? No digo que hay un temor por eso. Digo de que ahí está esa amenaza, que debemos estar alerta y que debemos comprometernos todos los 9 candidatos presidenciales a que debe de ir las elecciones, llueva, truene o relampaguee, porque el inicio del proceso electoral es con la elección de los candidatos de los partidos mayoritarios. Culmina en noviembre con la elección ya del presidente, de los diputados y los alcaldes. Cualquier problema que haya en este momento va a tener efecto en las elecciones generales. Por tanto, es de vital importancia que cuidemos que el proceso se dé de la mejor forma, con la mayor participación y de manera transparente, de modo que sea una fiesta electoral, Rosendo, y que gane el mejor, que gane el que quiera los militantes de cada partido, pero que gane el que es
lleva la fiesta en paz con toda la dirigencia de Libre, independientemente que no esté respaldando la aspiración de Carlos Eduardo Reina, que de pronto esté con Nelson Ávila, con Wilfredo Méndez, que ya lo tuvimos, con Xiomara Castro. Hay armonía, se está dialogando sobre todos estos cambios de última hora, o aquí cada quien anda por su lado. Nosotros, y yo mismo propuse hace ya varios meses, que se creara el espacio de los candidatos presidenciales de Libre, para que los cuatro mantuviéramos constante diálogo y la armonía en Libre. La armonía la hemos mantenido y yo personalmente la he mantenido porque yo soy militante de un partido y el próximo lunes o el próximo martes debemos estar construyendo la unidad de Libre y no podemos estarnos ofendiendo ni atacando. Lamentablemente solo nos hemos podido reunir Nelson, Wilfredo y yo, y lo hemos hecho con alguna constancia, en el debido respeto. Discutimos los temas, firmamos junto una nota para el Consejo Nacional Electoral que nos atendiera a los tres, porque creemos que es incorrecto y es contra la ley electoral que la candidatura de Xiomara tenga 6 credenciales en la mesa y que yo solo tenga una. La ley dice que las alianzas tienen una credencial, no uno por aliado. Pero aquí, este país, así es. Y yo sé a lo que me he metido y estamos claros que llevamos todas las desventajas en este lado, pero tenemos una ventaja enorme, que es la fuerza de la esperanza, que es la fuerza de la renovación, que es la fuerza del cambio, que queremos dejar atrás estos 12 años de conflicto que solo han producido dolor, lágrimas y sangre al pueblo hondureño. Viene la reconciliación, vendrán nuevos tiempos para Honduras, se irá la dictadura y ustedes deben decidirlo el domingo, porque el poder del cambio está en tus manos. ¿Los han marginado desde la cúpula de Libre bajo la dirección de doña Xiomara? El partido lo dirige Mel Zelaya. ¿Mel los ha marginado? No, para nada. Tenemos una relación permanente. Yo marco, él me contesta inmediatamente. Pero no se reúnen para hablar de otros temas que permitan construir liderazgos dentro del partido, me dice. Sí, nos hemos reunido para temas de partido y siempre mantenemos la relación más respetuosa y cordial, aunque no estamos de acuerdo en todo. Pero nosotros debemos plantear las diferencias para discutirlas, no para pelearnos y para encontrar soluciones. Y ese ha sido el ánimo de la nueva corriente. Saludo a Manuel Zelaya, a Xiomara, a Wilfredo y a Nelson. Creo que los mejores candidatos de todos los partidos están en Libre. Pero hay probablemente uno que tenga una ventaja sobre ellos, que tiene más potencial para poder unir esta oposición. Y creo que es ahí donde la nueva corriente lleva una ventaja importante y que la militancia de Libre ya lo siente, lo palpa y dará una sorpresa este domingo. Está con nosotros al banquillo en esta entrega especial de hoy Carlos Eduardo Reina García. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche con Carlos Eduardo Reina García. ¿Cómo ha estructurado la propuesta? Se ha criticado porque dicen que en las internas, como es lucha como tal de corrientes, no se proyecta nada al elector, es más para las generales. Pero siempre es bueno proponer para intentar construir. ¿Lo ha hecho usted o solo ha sido discurso, mensaje? Claro que sí, hicimos el plan de gobierno. Se le llama Plan Reina. Tiene 3 ejes esenciales. Primero, reconciliación, que enmarca cambio de política de derechos humanos, cambio de política de seguridad interna, cambio de política democrática, reconstrucción del contrato social. El segundo punto es la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y para eso tenemos enmarcados una serie de medidas muy importantes para garantizar que en Honduras la impunidad cese. La impunidad es la motivación de los delincuentes y de los corruptos, que saben que en este país pueden hacer muchas cosas y en el 90 y pico % de los casos no son ni llevados a los tribunales. Y el tercer y último punto, en términos generales, por supuesto, es la creación de oportunidades, donde nosotros planteamos una nueva forma de economía basada en el cooperativismo, que el Estado sea constructor de miles de cooperativas de toda índole y a todo nivel social,
para que a través de la cooperativa podamos reactivar la producción en el campo, podamos crear la industrialización del campo, pero también podamos crear cooperativas comerciales y cooperativas tecnológicas para la juventud. Honduras está rezagado tecnológicamente, Rosendo. Somos el país 129 en la lista de países con desarrollo tecnológico. Creemos que hay mucho potencial en los jóvenes hondureños. Y con las cooperativas y la política donde el Estado financiará y dará apoyo técnico a estas cooperativas, creemos que podemos realmente vencer el gran flagelo de la ausencia de empleo formal en este país. Y no vamos a hacer solo empleos de que se contrata y recibe un salario, sino vamos a ser empresarios, vamos a ser personas emprendedoras, vamos a permitir que usted sea parte de un negocio y sea socio, comparta las ganancias y tenga un ingreso que le garantice el alimento diario en su hogar. Y en estos recorridos de país, ha descubierto que hay conciencia, que hay entusiasmo en términos generales de la ciudadanía electora, y me quedo con ese segmento de jóvenes para llegar a las urnas, porque los reflejos de los procesos electorales internos e incluso generales son de unos niveles de abstencionismo, Carlos Eduardo, que impresionan. Bueno, hay un disgusto generalizado del pueblo hondureño con la política y los procesos electorales, porque la gente siente que no sirven para nada. Que se les miente, que se les engaña, que es lo mismo. Cada campaña es un concurso de quién miente mejor. Y eso debemos cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Con una conducta diferente. No es importante lo que yo diga, sino lo que yo haga. Es un criterio bíblico que es aquel viejo refrán o aquella palabra bíblica que dice: por sus frutos los conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Fue muy típica de sus tíos. Carlos Roberto Reina la usó en un debate presidencial contra Ubaldo Ramos Soto, y es la sabiduría bíblica que encierra mucha verdad. Aquí mucho se puede decir, pero hay que sostener lo que se dice con hechos. La Nueva Corriente construyó un código de ética que nos compromete a tener una conducta muy distinta a la que hoy nos gobierna. No podemos aspirar a ser el relevo de una dictadura corrupta si no vamos con las mejores caras, con los mejores nombres, con la mente en alto, con la frente en alto, perdón, y con la ética y la moral de frente. Por eso participé hace pocos días en una organización de la ¿cómo se llama aquello que hacen? ASJ, donde nos calificaron candidatos 3 de 3, porque planteamos ante el público hondureño nuestro patrimonio, nuestra relación con el fisco, y que no tenemos compromisos con empresas, ni sociedad con empresas que estén vinculadas con el Estado. No tengo nada que esconder. Si quiero ser presidente, debo de serlo para servir al pueblo hondureño. Yo no tendría valor de ver a mis hijos a la cara si yo llegara a ser otro presidente como estos que tenemos hoy. No puede seguir así Honduras. Merece un mejor destino este país, y por eso estoy tan comprometido en esta lucha. Creo que podemos ayudar a nuestra patria a enderezar el rumbo por el que nos ha llevado ya 12 años esta dictadura. ¿Saldrá fortalecido, libre de este proceso interno a pesar de las diferencias que se han enfrentado y que les ha mantenido en algún grado de discusión a los aspirantes presidenciales, Carlos Eduardo? Un partido que no discute es un partido muerto. Un partido que no hay dialéctica es un partido condenado a que las decisiones las tomen los de arriba. Libre es un partido beligerante. Es una masa contestataria y rebelde que quiere construir un mejor país. El debate a lo interno de Libre es solo muestra de fortaleza, no de debilidad. Y la habilidad que yo debo de tener y que deben de tener los demás precandidatos es que las elecciones sean transparentes y que la otra semana sepamos llegar a acuerdos para la unidad partidaria. Con Carlos Eduardo cuentan para construir la unidad del partido y sobre todo la unidad de la oposición, con toda la oposición, no con un pedacito de la oposición aquí y que se vaya por otro lado otro pedacito de la oposición. En ese escenario, quien gana es el Partido Nacional. ¿Y tienen clara esa propuesta de unidad, de alianza futuro sin el mote de comunista que ven en alguna parte de Libertad y Refundación, Carlos Eduardo?
En mi caso personal mío, yo estoy acostumbrado a ese mote de comunista, porque ese es el mismo mote que le pusieron al doctor Carlos Roberto Reina y a mi padre. Y en el ejercicio del poder, Carlos Roberto Reina demostró ser un demócrata, un hombre responsable, un hombre transparente y un hombre valiente que subordinó a las Fuerzas Armadas en un momento tan importante de la historia. Todos los que reclamamos cambios somos acusados de alguna forma. Los que no quieren cambios son especialistas en decir que somos lo peor. Pero Honduras ocupa cambios y urgentes que no pueden esperar porque cuestan sangre y cuestan lágrimas y dolor del pueblo hondureño. Y lo vamos a lograr porque, como dijo Alfonso Guillén Zelaya, el dolor ha de unirnos, no por gracia divina, no por cosas externas, sino porque el dolor y la necesidad de cambio nos tienen que obligar a unirnos. Y yo estoy decidido a construir la unidad no solo de Libre, sino de la oposición. Bueno, y cerrando ya, Carlos Eduardo, y agradeciéndole que nos haya acompañado, viendo esa ruta definida de unidad que buscarán ya en las primeras horas del lunes, quizás martes, que ya me planteó usted, ¿cómo esperan ese convencimiento de otras fuerzas políticas para una gran alianza opositora? ¿Está claro que deberán ir por ese camino? Cuando uno es militante de un partido, debe de aceptar las reglas. Primero es el partido, después es la Nueva Corriente. Primero es Honduras, después es Libre. Y como militante de Libre, yo acepto participar en elecciones primarias y sé que puedo tener dos resultados, o ganar o perder. Y yo debo de tener la misma decisión de continuar la lucha, cualquiera de los dos resultados se me den. Porque hay que ser responsable, hay que ser serio. Honduras no puede seguir con changonetas, no puede seguir con falsos profetas. Debemos aprender a portarnos a la altura en cualquiera de los casos. Y yo invito a todos los candidatos de Libre que actuemos con la mayor madurez, con amor a Honduras, con amor al partido, y que la otra semana nos unamos todos. Es bueno para Honduras que Libre se una, porque eso es bueno para la oposición. Yo no quiero terminar este programa sin hacerte un regalo que te traje. Este es un bolígrafo de la Nueva Corriente, que además de poder escribir, nos ayuda a combatir el COVID. Poner la mano. Es un desinfectante. Es con alcohol. Este es para ti, Chendo, para que mires qué clase de regalos da la Nueva Corriente. Bueno, gracias. Con nosotros esta noche al banquillo en esta entrega especial nos han acompañado Wilfredo Méndez y Carlos Eduardo Reina, ambos precandidatos a la presidencia por Libertad